Señor Jesús, por este día, por el tremendo privilegio que nos das de estar en este lugar, alabando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor. Padre, venimos a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Edifícanos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos edifique, quien nos redarguya el día de hoy. Todos nosotros necesitamos escuchar de tu voz el día de hoy, y por eso estamos aquí. Toma tú este momento, toma tú mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien hable. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar contándoles una historia que es 100% real, y me gustaría que juntos tratáramos de imaginar cómo era el mundo hace 150 años, poquito más de 150 años. Y esta historia que yo quiero contarte sucedió en un pueblito de Inglaterra que se llama Horbury, hace aproximadamente 156 años. Si tú buscas en el mapa, este pueblo en Inglaterra está justo en medio del país de Inglaterra. Este pueblo tenía en aquel entonces menos de 5,000 habitantes. Imagínate cuánto es eso, es muy poquita gente. Y sucede que pues año con año en este pueblo, como en muchas partes del mundo, se celebraba lo que es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés pues se celebra cuando, si recuerdan en el libro de Hechos, dice que Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bueno, luego que Jesús asciende, dice que están todos reunidos los discípulos, los seguidores de Jesús, y en ese momento dice que cae el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a profetizar y empiezan a hablar en lenguas y empiezan todos a hacer milagros incluso. Entonces esta celebración se estaba dando en este pueblo, Horbury, en Inglaterra. Y al día siguiente, el lunes después de Pentecostés, se celebra algo que se llama Whit Monday. Es parte de la misma celebración, pero este día se acostumbraba a hacer un desfile. Se acostumbraba a que las escuelas de este pueblo y de muchos otros pueblos pudieran desfilar de un pueblo a otro. Entonces, entre todas las escuelas de este pueblo, había una escuela que era dirigida por una persona en especial, y esta persona se llamaba Sabine Baring. Sabine Baring era el nombre de esta persona. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Déjenme platicarles. Una noche antes del desfile, este hombre de Dios estaba buscando una canción con la cual el contingente de niños de su escuela pudiese marchar mientras cantaba. Empezó a buscó por muchos lados. Sin embargo, pues no pudo encontrar algo que para él fuera lo apropiado. Entonces este personaje decide dejar de buscar y decide sentarse a escribir una letra él mismo. Ya era tarde esa noche de domingo. Ya había pasado la celebración en las iglesias del día de Pentecostés. Ya la gente estaba descansando en sus hogares. Pero esta persona decidió sentarse a la mesa en su casa y escribir una letra. La intención de este hombre era simplemente acompañar a los niños de su escuela con un canto, con una letra que pudieran ellos entonar mientras marchaban de un lado hacia el otro, de un pueblo hacia el otro. Terminó la noche, tenía la letra escrita, amaneció, los niños estuvieron presentes en el desfile.
la poca cantidad de población de este lugar, todos estaban presentes, listos para ver a los niños marchando de un lugar a otro. La letra estaba lista, el desfile sucedió, los niños cantaron, los niños marcharon de un lugar a otro y ahí quedó. Pero este hombre no se imaginó que algún día la letra que él había escrito con tanta prisa una noche antes iba a ser ocupada por Dios para ministrar tantos corazones hasta el día de hoy, más de 150 años después. Firmes y adelante se llama el himno que este hombre escribió. Seguramente más de alguno de nosotros lo hemos escuchado. ¿Quién ha escuchado este himno alguna vez? Varios de nosotros. Bueno, este himno todavía al día de hoy se canta en muchas iglesias. Yo hace mucho tiempo asistí a una iglesia bautista, se canta mucho en las iglesias bautistas, metodistas de todo el país y de todo el mundo. Este himno sigue siendo usado por Dios para ministrar la vida de su pueblo hasta el día de hoy. Imagínate, hermano, 150 años después, Dios sigue ministrando a través de esta letra. Si nunca lo has escuchado, yo te invito a que lo busques en tu casa, en YouTube. Ahí hay muchos videos sobre este himno, muchas interpretaciones, y algunas frases del himno dicen así: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Otra porción de la canción dice: somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Ya casi al final del himno dice: de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Qué edificante es escuchar esta letra, que a pesar de que fue escrita con tanta premura, sigue edificando nuestros corazones. Hace unas semanas en casa, su casa, estábamos recordando a mi abuelita. Mi abuelita partió con el Señor hace un poquito más de un mes, y estamos recordando situaciones que todos hemos vivido, todos vivimos con ella. Y alguien recordaba este himno, porque mi abuelita siempre cantaba este himno. Ella iba a una iglesia metodista justo antes de la pandemia, entonces ella siempre cantaba esto. Se levantaba muy de mañana, a las 6 de la mañana, y empezaba a cantar, y este es uno de los himnos que ella entonaba. Y lo recordábamos, y al recordar este himno lo buscamos un video, lo escuchamos, y en esa misma noche, con este himno, Dios llevaba mi corazón y mi mente a recordar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y marcharon hacia la tierra prometida. No fue un camino fácil para el pueblo de Israel, y hoy quiero hablarte un poquito acerca del camino que recorrió el pueblo de Israel. Todos hemos escuchado estas historias, ¿cierto? Es más, en Semana Santa muchos canales de televisión pasan todas las películas de las plagas de Egipto y la salida y el Mar Rojo y etcétera, ¿no? Pero yo quiero remontarme un tiempo antes de que todo esto sucediera, y para eso me gustaría que me acompañaras en tu Biblia al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 3. En este capítulo podemos ver cómo Dios llama a Moisés. Si vemos un poquito el contexto de Moisés, nos damos cuenta que pues Moisés tuvo una vida
con muchas altas y muchas bajas, ¿no? Empezando desde el día que nació, ni siquiera se era consciente Moisés de lo que estaba pasando en su vida y ya iba navegando en un río, lejos de su familia. Dice la Biblia que la hija de Faraón lo ve, lo encuentra, lo toma y lo cría como egipcio. Sin embargo, pues Moisés era judío. Pasa el tiempo, Moisés crece y después de toda su historia en Egipto, él huye al desierto. Después de vivir en casa de Faraón, empezó a vivir en el desierto. Dice la palabra de Dios que Moisés consigue una familia en el desierto, se casa, y en una ocasión Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Qué vida tan complicada hasta ese momento, ¿no? Moisés se movió de vivir en casa de Faraón a una vida que no estoy seguro que le gustara tanto. Tenía un trabajo, pero no era dueño de lo que estaba cuidando. Y en el capítulo 3 de Éxodo vemos cómo Jesucristo llama a Moisés. Vemos cómo Moisés ve una zarza ardiendo y Moisés dice: bueno, voy a ir a ver porque se está quemando, voy a ir a ver qué es lo que sucede. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Éxodo: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, le dice a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Quiero que notes, hermano, una cosa muy peculiar en estos versículos. Dice el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Al decir esto Jehová a Moisés, no solo le estaba dando instrucciones de qué hacer, no solo le estaba diciendo: te voy a enviar a Faraón. A través de este pasaje, Jehová le está diciendo a Moisés: te voy a mandar y vas a sacar a mi pueblo. No le está diciendo: vamos a ver si tienes chance, vamos a ver si Faraón te deja. Le está diciendo: vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Jehová estaba asegurando el final de la historia. Desde este momento estaba profetizando lo que iba a suceder. Estaba asegurándole a Moisés que habría una victoria para su pueblo. No había duda de eso. Y hoy quiero recordarte, iglesia, que el propósito de Dios, que Dios diseñó para nuestra iglesia Unidad Cristiana, está garantizado. El propósito que Dios diseñó para nosotros como cuerpo de Cristo está asegurado. Hay una victoria asegurada para el pueblo de Dios en esta iglesia. Vamos a llegar a la tierra prometida. Está asegurado. Está comprado, no hay manera, no hay nada que el enemigo pueda hacer en nosotros, en este lugar, que pueda evitar
que lleguemos a la tierra prometida como iglesia. El propósito de Dios se cumplirá en unidad cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en el libro de Números que Dios no es hombre para que se arrepienta ni para que cambie de parecer. Y hace una pregunta retórica, dice: ¿acaso alguna vez Dios habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió Dios algo y no lo cumplió? Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios que promete y cumple. Un Dios que desde el origen del universo tiene comprado nuestro precio, tiene pagada nuestra victoria. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y bueno, aunque la victoria del pueblo de Israel ya estaba garantizada, el camino no iba a ser nada fácil para el pueblo. El pueblo tenía aún que luchar, tenía aún que pagar un precio. El pueblo aún tenía que conquistar la tierra. El pueblo de Israel durante todo su viaje vivió muchísimas cosas, se enfrentó a muchísimos enemigos, y una de las cosas que el pueblo vivió fueron persecuciones. Si nos vamos al capítulo 14 de Éxodo, vamos a ver una de las persecuciones que vivió el pueblo de Israel. Y esto fue cuando llegaron y se enfrentaron al Mar Rojo. Si observamos el versículo 11 de este capítulo, Éxodo 14, 11, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? El pueblo se empezó a quejar. El pueblo empezó a decir: ¿por qué nos sacaste de allá? Ya estábamos bien, éramos esclavos, pero estábamos bien. ¿Por qué nos traes aquí a morir? Pero Moisés tenía en su corazón esa palabra que Dios le dio. Dijo: tú vas a sacar al pueblo y el pueblo va a llegar a tierra prometida. Y en el versículo 15 del mismo capítulo, el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Pero a pesar de que Moisés dice esto al pueblo, pues yo me imagino que Moisés por acá solito llegó y empezó a clamar, Señor, ¿qué vamos a hacer? Sálvanos. Y en el versículo 15 Dios le responde y le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios le está recordando que tiene una victoria asegurada. ¿Por qué vienes a clamar? Si ya está asegurada la victoria, marcha, muévete, ponte de pie y empieza a caminar hasta tu tierra prometida, porque vas a ver milagros. Y es parte del mensaje que Dios tiene para hoy, el día de hoy, para Unidad Cristiana. Levántate y camina hacia tu tierra prometida. La victoria está garantizada, pero necesitas ponerte de pie y empezar a marchar hacia la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros y para esta iglesia que Dios plantó en este lugar. Si vemos más adelante este capítulo, dice que cuando el pueblo de Israel se puso enfrente del mar y Moisés levantó su mano y su vara, dice la palabra de Dios que Dios separó las aguas y el pueblo de Israel pudo pasar en seco al otro lado. Ese tipo de milagros es el que queremos ver en nuestra iglesia. Amén. Pero necesitamos levantarnos y empezar a caminar. Cada uno de nosotros es parte de esta familia y necesitamos levantarnos y marchar. No es tarea de unos ni de otros, es una tarea de todos. Vamos a pasar como pueblo de Dios hacia la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren pasar del otro lado? Amén. Hubo
situaciones diferentes, entre ellas las persecuciones que ya platicamos. Y otra de esas situaciones que vivió el pueblo de Israel, que por cierto vemos en el mismo libro de Éxodo, pues es que no tenían que comer. Y esto lo vemos en el capítulo 16. Si quieres puedes leerlo en tu casa más tranquilamente, pero en este capítulo vemos como otra vez el pueblo dice: Moisés, pues es que, ¿y ahora qué vamos a comer? Dice la Biblia que el pueblo decía: es que allá teníamos ollas de carne y nos sentábamos a las brasas y comíamos, y aquí no tenemos. Y Dios les dice, el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dios le provee al pueblo los recursos necesarios para seguir de pie, los recursos necesarios para seguir adelante, para caminar y para marchar. Y Dios no les da los recursos de manera escasa. Dios les dio carne también. Dios mandó el maná para el pueblo y asimismo les mandó codornices. Y estaban en medio del desierto y les llovía del cielo. ¿Cuántos les gustaría que les lloviera del cielo? Amén. Dios proveyó a su pueblo de los recursos necesarios. Yo estoy seguro y tengo fe que Dios nos va a proveer a cada uno de nuestros hogares aquí representados y a esta gran familia unida cristiana los recursos necesarios para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación para esta ciudad hasta que cumplamos con la tarea que Dios nos ha dado en este lugar. Otra situación que pasó el pueblo, pues fueron guerras. Tenían enemigos por todos lados y pues a veces tenían que ir a la guerra. Y una de esas guerras que el pueblo tuvo que librar fue contra Amalek y todo su ejército. Si tú lees Éxodo capítulo 17, vas a ver cómo Moisés le dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice la palabra de Dios que Josué se prepara, escoja su ejército, los arma y va a la guerra. Y esta historia son aproximadamente 8 versículos, si quieres leerla en tu casa. Dice el versículo 11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sostener los brazos de los líderes que Dios pone en este lugar? Es el momento, iglesia, de que sigamos clamando por la vida de nuestra pastora. Dios le ha dado una unción especial, Dios le ha dado una misión especial, y por eso está aquí nuestra pastora. Y el día de hoy ella necesita que cada uno de nosotros seamos ese Aarón y ese Hur que sostiene sus manos arriba para que la victoria de Dios prevalezca. Estamos seguros que vamos a ver un milagro en su vida. Yo te invito, como decía Mar hace un ratito, yo te invito a que te unas a la oración. Estamos orando enfrente del hospital todos los días y lo seguiremos haciendo hasta que veamos salir de ahí a nuestra pastora con un milagro en la mano. Seamos ese pueblo, iglesia, que sostenemos a nuestros líderes, a nuestra pastora. La victoria está asegurada. Solo tenemos que ir y conquistarla. Hay una realidad, y es que las situaciones difíciles no van a dejar de llegar a nuestras vidas,
nuestra sociedad, a nuestra iglesia. Jesús lo dijo. Si leemos el capítulo 16 de Juan, en el versículo 33 nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús dijo. Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué tremenda palabra de nuestro Dios, ¿no? Que nos dice: va a haber problemas, va a haber dificultades, pero tu corazón tiene que estar confiado porque yo ya vencí al mundo. Muchas ocasiones nos dejamos invadir nuestro corazón y nuestra mente con las situaciones que vivimos. Pero yo te invito, hermano, a que te lleves este versículo en tu corazón y cada vez que tengas una situación difícil digas: híjole, sí está difícil, pero voy a confiar en Jesucristo porque Él ya venció al mundo, Él ya garantizó mi victoria, yo voy a llegar a mi tierra prometida. Y así como cada uno de nosotros tiene una tierra prometida en casa a la cual vamos a llegar, así hay una tierra prometida para cada uno de nosotros en este lugar. Como iglesia, como familia de unidad cristiana, cada uno de nosotros tenemos una función específica en este lugar. Somos un cuerpo en Cristo, como dice el himno, somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Cada uno de nosotros es de suma importancia para el cuerpo de Cristo en este lugar. Y me podrás decir: bueno, sí, qué padre, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo puedo hacer algo para este lugar? Primero, antes que nada, quiero que recuerdes que Dios no llama a los que están preparados. Dios va a preparar a los que Él llama. Dios no quiere tu capacidad, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que digamos cada uno de nosotros: Señor, no sé ni cómo le voy a hacer, pero estoy dispuesto. Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo les garantizo, familia, que en el momento que le entreguemos nuestra disposición a Dios, Él va a hacer con nosotros maravillas en este lugar, y eso va a traer una bendición enorme a cada una de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra descendencia, aún de nuestros vecinos. Todo el mundo va a ver la gloria de Dios en tus manos, en tus ojos, en tu actuar, en tu hablar. Y hoy quiero compartir contigo 3 cositas rápidas que debemos de hacer para estar listos a ir a la guerra que Dios tiene para nosotros. Estas 3 cosas son necesarias para que podamos pelear esa batalla. Número 1, pongámonos a cuentas con Dios, cada uno de nosotros. Si hay algo en nuestro corazón que no está arreglado con Dios, si hay algo en nosotros, en nuestra vida, que no hayamos hecho cuentas con Dios, es el momento. Dios dice en su palabra que si llegamos ante su presencia y nos ponemos a cuentas con Él, Él va a limpiar nuestro corazón, Él va a perdonar nuestros pecados y va a hacer nuestro corazón blanco como la nieve. Cada vez que yo tengo algo que arreglar con Dios, llego a su presencia y le digo: Señor, pues no estoy orgulloso de lo que hice, pero pues tu palabra dice que si yo llego a tu presencia y me pongo a cuentas contigo, tú vas a sanarme, me vas a perdonar y me vas a limpiar de todos mis pecados. Y quiero compartir contigo ese versículo que está en el capítulo 1 de Isaías. Si me acompañas rápidamente, te lo voy a agradecer. Isaías capítulo 1,
Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una promesa que si llegamos a la presencia de Dios vamos a obtener el perdón. No hay pecado tan grande que pueda evitar que Dios perdone nuestros pecados y nos sane y haga que nuestro corazón esté limpio y listo para ir a la guerra. La segunda cosa que quiero compartirte contigo que tenemos que hacer para ir a la guerra es vestirnos de la armadura de Dios. ¿Cómo vamos a ir a la guerra si no vamos bien protegidos y bien armados? Por ahí hay un dicho que dice: es que me mandaron a la guerra sin fusil. ¿Sí lo han escuchado? Bueno, de eso se trata. En Efesios 6, el apóstol Pablo describe lo que es la armadura de Dios y por qué tenemos que vestirla. El libro de Efesios nos habla en el capítulo 6 de esta armadura. Y bueno, dice Efesios capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 10. Si me acompañas con tu Biblia, dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, si queremos ir a la guerra, necesitamos ir bien protegidos y bien armados. ¿Cómo voy a llevar yo mi escudo de la fe si no leo la palabra de Dios? Si la abro cada vez que es domingo y es hora del servicio en unidad cristiana, y ahí es cuando abro mi Biblia. Necesitamos tener una constante relación con Dios. Necesitamos darnos el tiempo en casa, todos, de escudriñar la palabra. Esta es la espada. Esta es una de las armas que Dios nos da para ir y conquistar la tierra, para ir y guerrear. Los que han tenido la oportunidad de estar en las oraciones que hacemos en el hospital, pues no me dejarán mentir. Realmente esta es una espada. Realmente la palabra que Dios escribió aquí es lo que nosotros usamos en aquel lugar para declarar sanidad, para declarar un milagro en la vida de nuestra pastora. Hermano, yo te invito a que leas tu Biblia en tu casa. Escudriña la palabra. Es que, Charlie, no le entiendo, hay cosas que no le entiendo. No importa, tú léela. Léela y pídele a Dios que te dé entendimiento. Dice la palabra de Dios que este libro, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. En el momento que necesitas una palabra, Dios te va a dar la palabra correcta.
en este libro, te lo garantizo. Ayer en una de las comunicaciones que hacían en uno de los grupos, alguien mencionó la armadura de Dios. Dije, Señor, gracias, porque esto confirma una vez más esta palabra, que todos tenemos que vestirnos la armadura de Dios. Cuando tú vas a una fiesta, te invitan a una fiesta, a una boda, pues no vas en short, ¿verdad? Te vistes de acuerdo a la ocasión. Vas y compras un vestido, vas y compras un traje, te vistes de acuerdo a la ocasión. Ponte a pensar, ¿cuál es la mejor manera que nos podemos preparar para ir a la guerra? ¿Cómo debemos de vestirnos para ir a la guerra? ¿Qué va a pasar si yo no voy armado a la guerra? Pues difícilmente voy a poder vencer. Difícilmente voy a poder resistir el ataque del enemigo. Pero si yo me preocupo por vestir esa armadura de Dios todos los días, el momento que sea para ir a la guerra, yo voy a estar listo. En el momento que Dios diga, hijo, necesito que vayas a la guerra el día de hoy, yo ya voy a estar listo. Y esa armadura de Dios está disponible para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero a veces no queremos tomarla. A veces no queremos vestirnos. A veces olvidamos, como el pueblo de Israel, que Dios ya garantizó la victoria. A veces nos vemos con el pueblo de Israel, Señor, y es que ¿por qué me va mal? ¿Y por qué sucedió esto? Y ay, no se vale, Señor. Y a veces cometemos el error de pensar que se le chispoteó al Señor nuestra situación, cuando no es así. Dios tiene absoluto control de cada cabello, aún de nuestras cabezas, aunque yo no tenga mucho. Nuestro deber es decir, yo voy, heme aquí, Señor, yo quiero ir a la guerra. Y Dios dice, ¿quieres ir? Perfecto, ahí está tu armadura, vístete para que estés listo en el momento que suene la trompeta de guerra. Tú te levantes, te vistas y puedas ir a la guerra. Si tienes alguna necesidad, esa es tu guerra. Si alguien está enfermo en tu casa, esa es tu guerra. Clama por esa persona. Yo estoy seguro que todos aquí conocemos a alguien que ya se enfermó de COVID. Pero si no tenemos el valor de levantarnos y decir, yo voy a ir a la guerra, ¿cómo queremos llegar a la tierra prometida? Tenemos todo. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado, dirigiendo nuestro ejército. Tenemos que levantarnos e ir a pelear a la guerra. Entonces, número 1, ponte a cuentas con Dios. Número 2, vístete la armadura que Dios nos da. Y número 3, mójate los pies. Charlie, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ahorita te voy a explicar. Número 3, mójate los pies. Y me gustaría que fuéramos al libro de Josué. Josué capítulo 3. Ya a estas alturas el pueblo de Israel ya pasó todo el desierto, ya dio vueltas como 40 años, ya Dios los procesó, Dios les hizo ver milagros, Dios les hizo crecer, Dios les mostró que estaba garantizada la victoria. A estas alturas Dios ya había derrotado muchos enemigos del pueblo de Israel, pero aún el pueblo necesitaba pasar el río Jordán y conquistar toda la tierra que estaba del otro lado. Y en el capítulo 3, el versículo 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto
y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Estaba el pueblo justo en la orilla del río Jordán. Estaban listos para pasar. Dios les había dicho: vas a pasar del otro lado y vas a conquistar la tierra. Del otro lado estaba Jericó y era el siguiente objetivo del pueblo de Israel para conquistar. Y por eso vemos en este versículo cómo Josué se levanta y dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas con este pueblo. Y eso es lo que Dios hoy nos dice: santifíquense, iglesia, santifiquémonos, pueblo de Dios, porque el día de mañana Dios hará maravillas con esta iglesia en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir a la presencia de Dios donde vaya. Si la presencia de Dios camina, nosotros caminamos. Si la presencia de Dios se detiene, nos detenemos. No vayamos, iglesia, donde no está la presencia de Dios. No demos un paso donde Dios no lo haya dado aún, porque eso es un riesgo tremendo. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes tomaron el arca y empezaron a pasar en medio del pueblo, y todo el pueblo iba detrás del arca. Todo el pueblo iba siguiendo la presencia de Dios. Ese es el camino hacia la victoria, seguir la presencia de Dios. Ese es el camino hacia la tierra prometida, hacia la victoria garantizada, ir detrás de la presencia de Dios. Si no va Dios ahí, yo no voy. Si Dios no camina hacia allá, yo no voy, porque ahí no está la victoria. Yo voy a caminar hacia donde la presencia de Dios vaya, porque ahí está garantizada mi victoria. Si recuerdan, hace un ratito platicamos de cuando Moisés lleva al pueblo y Jehová separa las aguas y pasa el pueblo de Israel en seco. Si ustedes leen detalladamente este pasaje, dice la palabra de Dios que antes de que el pueblo pasara, Jehová dividió las aguas en dos y el pueblo pasó en seco. Las aguas se separaron antes de que el pueblo empezara a caminar. Pero cuando el pueblo iba a pasar el río Jordán, no sucedió así. Dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes llevaban el arca, empezaron a caminar, y dice la Biblia que los sacerdotes empezaron a mojarse los pies. Fue hasta el momento en el que se mojaron los pies que Dios separó las aguas y detuvo la corriente de agua, y es entonces cuando el pueblo de Israel pudo pasar. Dios quiere que hoy tú y yo mojemos nuestros pies, confiemos, demos un paso de fe y digamos: Señor, aquí estoy, me mojo mis pies. Hasta que mojemos nuestros pies, esas aguas se van a detener y vamos a poder pasar hacia la tierra prometida. ¿Cuántos quieren mojarse los pies conmigo? Amén. Hasta que cada uno de nosotros decidamos mojar nuestros pies y empezar a caminar en fe, es cuando vamos a ver los milagros. Dice Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es hablar de lo que ya vemos que es, aunque parezca que no está todavía. Eso es tener fe. Los sacerdotes decidieron mojar los pies. Imagínense que alguno de ellos hubiera dicho: híjole, ya me mojé, ya empecé a caminar y no sucede nada. Y cuando pasamos el Mar Rojo ni siquiera tuve que entrar y se abrieron las aguas. ¿Por qué hoy no? Imagínense que hubieran pensado así. Si alguno de ellos hubiera tenido ese pensamiento, pues yo creo que seguramente no hubiera pasado el milagro que vio el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel venía de haber derrotado a sus enemigos, venía de crecer, venía de aprender que Dios es soberano, venía de aprender que Dios hace milagros, venía de aprender que aunque no hubiera salida, Dios tenía una salida para ellos. Y por eso los sacerdotes que llevaban el arca pudieron dar un pie adentro del agua.
fue ese momento en el que Jehová detuvo la corriente. Y dice este capítulo que el arca se quedó ahí hasta que todo el pueblo hubo pasado. La presencia de Dios se quedó en medio de la dificultad hasta que todo el pueblo pasara. Y ese mismo Dios que abrió el mar, que mandó los recursos, ese mismo Dios que detuvo la corriente del río Jordán para que su pueblo pasara a la tierra prometida, ese es el mismo Dios en el que tú y yo creemos el día de hoy, que va a abrir ese río, va a abrir esas aguas y nos va a dejar pasar hacia la tierra prometida, a conquistar lo que ya venció en la cruz, y es para nosotros, y es para ti, y es para tus hijos, y es para toda tu descendencia. La victoria está garantizada en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Dios es el Dios que el día de hoy está aquí en medio de nosotros. Pero para que los milagros sucedan, para que lleguemos a la tierra prometida, necesitamos decir: yo, Señor, yo quiero ir. Yo quiero levantarme, yo quiero ponerme a cuentas contigo, yo quiero vestirme de la armadura, yo quiero ir y guerrear, yo quiero ir y clamar, yo quiero ir y conquistar. Y uno de esas personas era Josué, que dijo: yo quiero ir. En algún momento Moisés mandó 2 espías. ¿Han escuchado su historia? Mandó 2 espías y les dijo: ¿saben qué? Vayan a ver cómo están nuestros enemigos, cómo están, quiénes son, los podremos derrotar o no. Y fueron 12. Regresaron los 12. Y dice la Biblia que de esos 12, 10 de ellos dijeron: no, pues es que son enormes, son poderosísimos, no los vamos a poder vencer. Está bien difícil, no vamos a poder. Pero dice la palabra de Dios que 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: sí, los vamos a derrotar, sí, los vamos a vencer, vamos a armarnos de valor y vamos a ir a conquistar esa tierra. Josué y Caleb iban vestidos de la armadura de Dios. Josué y Caleb estaban a cuentas con Dios. Y dice la palabra de Dios que solamente del pueblo que salió de Egipto, solamente Josué y Caleb fueron las 2 personas que pudieron llegar a la tierra prometida. Por esa fe, por ese escudo de fe, por esa palabra que llevaban como espada. Yo quiero ser como Josué. Ya cuando Josué está en lo último de sus días y se despide del pueblo, le dice Josué al pueblo, es Josué 24, si mal no recuerdo, Josué 24, Josué 24:15, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen: yo y mi casa voy a servir a Jehová? Yo y mi esposo, yo y mi esposa, yo y mis hijos, yo y mi descendencia vamos a servir a Jehová. Yo y mi familia Unidad Cristiana vamos a servir a Jehová. No importa las adversidades, la victoria está garantizada. Solo levántate, iglesia, y ve a la guerra. No son tiempos fáciles para la sociedad, para el mundo entero. Pero son tiempos de ir a la guerra. Allá afuera, hermano, hay muchísima gente que no tiene un consuelo en su corazón. Allá afuera hay mucha gente que está en una encrucijada y no sabe qué hacer. Y es nuestro trabajo ir y conquistar esa tierra. Es nuestro trabajo vestirnos de la armadura de Dios e ir a compartir allá afuera que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que tiene la victoria garantizada para cada uno de nosotros. La gente allá afuera no sabe. El deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos tomar esta palabra y decir: Señor, yo y mi casa vamos a servir a Jehová.
¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos quieren servir a Jehová en su casa? Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a la guerra? Que estamos conscientes de lo que eso implica, pero también estamos conscientes que Jesucristo es nuestro capitán y Él va delante de nosotros y que la victoria está garantizada. Lo dice la palabra. Aquí está escrito, no hay manera de que esto no se cumpla. Ni una sola coma de este libro no se va a cumplir. Todo está garantizado, todo se va a cumplir. Yo estoy dispuesto a ir a la guerra. Si tú estás dispuesto a ir a la guerra, a luchar por tu hogar, por tu familia, por tu descendencia, por tu iglesia, Unidad Cristiana, yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, aquí estamos como iglesia, aquí estamos como Unidad Cristiana, envíame a mí. Tú me podrás decir: Charlie, pero ¿cómo ayudamos? ¿Cómo voy a la guerra? Bueno, tenemos muchísimos ministerios en esta iglesia en los que tú puedes servir. No necesitas estar preparado, solo necesitas decir: yo quiero hacerlo, y Dios te va a capacitar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver y darnos cuenta que tú garantizas nuestra victoria, que nuestro paso a través de las dificultades y nuestra llegada a la tierra prometida están asegurados. Señor, el día de hoy primeramente venimos a ponernos a cuentas contigo. Señor, ponemos nuestros pecados delante de tu presencia. Tu palabra dice que si venimos a tu presencia y nos ponemos a cuentas, tú vas a perdonar nuestros pecados y vas a sanar nuestro corazón y vas a sanar nuestra tierra. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Oh Señor, te pedimos que nos des esa inquietud en nuestro corazón para vestir tu armadura todos los días, para que podamos vestirnos con el escudo de fe, con esa palabra que es la espada, y podamos ir a la guerra, Señor, bien armados. El día de hoy venimos a ponernos a tus pies, Señor, a decirte: nosotros queremos ir a esa guerra, nosotros queremos formar parte de ese ejército. Venimos a decirte, Señor: heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Levanta tus manos y dile: Señor, equípame, yo soy tu guerrero y yo quiero ir a la guerra. Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, ve delante de mí, sé tú mi capitán, dirige mi ejército hasta que lleguemos a esa tierra prometida. Jesucristo es nuestro varón de guerra, Él va delante de nosotros, no hay manera en que esté la derrota. Desarmando a sus enemigos. Aquí está tu ejército, Señor. Aquí está tu ejército. Estamos listos para pelear, estamos listos para guerrear. Nosotros estamos aquí. Liberando a todo cautivo, en su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria y te dice a ti y a mí: no temas. No temas, pueblo de Dios, porque la victoria está garantizada. No temas, porque el Señor de los ejércitos está con cada uno de nosotros y nos va a llevar a esa tierra prometida.
imagino al pueblo de Israel frente al río Jordán cantando: el Señor es varón de guerra, el Señor es mi capitán. Cantando estas alabanzas de poder antes de ver el milagro grande que Dios iba a hacer en su pueblo, antes de ver que Dios iba a mover las aguas. Por eso Jesucristo, gloria a Dios. El Señor desarmando a sus enemigos Y te dice a ti: no temas. lo cautivo ha ganado, no temas. Pueblo de Dios, que el Señor está contigo. Yo no temas, no temas, yo soy contigo, varón, soy contigo, liberándome de todo enemigo, ganar la victoria. Te dice a ti, y te dice a ti y a mí: no temas, soy contigo, no temas. Soy contigo, soy varón de guerra, desarmando a sus enemigos del infierno, lo cautivo, en su nombre huye el enemigo. Dice a ti: no temas, contigo de guerra, soy contigo, no temas. Estoy contigo, no temas. Estoy contigo, no temas. Estoy contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me imagino que en ese momento, cuando el pueblo empieza a levantar su alabanza y los sacerdotes empiezan a poner el pie en las aguas, la corriente del río se detiene. Y entonces el pueblo de Israel pasa en seco hacia el otro lado. Y una vez que llegan del otro lado, todo el mundo se pone a danzar, todo el mundo se pone a alabar, todo el mundo empieza a darle la gloria a Dios, porque Él es varón de guerra. Amén. El Señor es varón de guerra, liberando a sus enemigos, desarmando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo, su nombrado y victoria. Y te dice: estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Yo soy varón de al Señor por siempre, cantaré al Señor por siempre. Tu diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, kinético a la mar quien los perseguía. Echó a la mar quien los perseguía, kinético a la mar. La 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la y mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, familia. Yo creo que llevamos el gozo del Señor
el